En las afueras de Karachi, bajo el sol abrasador de Pakistán, un Airbus A320 de Pakistan International Airlines desciende hacia la pista 25 izquierda, pero algo va terriblemente mal. El avión no está siguiendo una senda de planeo suave, está cayendo del cielo como una piedra. Vuela demasiado alto, con una energía potencial excesiva, y demasiado rápido, rompiendo todos los límites de velocidad operativa de la aeronave. Las alarmas suenan sin parar en la cabina. Es una sinfonía de advertencias diseñadas para gritar «peligro». Sin embargo, los pilotos continúan la aproximación con una determinación que roza la locura. Ignoran al controlador aéreo, ignoran al ordenador de a bordo. De repente, ocurre lo imposible, y rozan el hormigón de la pista. Pero no se escucha el chirrido familiar de los neumáticos. No hay amortiguación porque el tren de aterrizaje no está extendido. Las góndolas de los motores, que albergan las turbinas, raspan la superficie abrasiva de la pista a más de 300 km por hora, ocasionando una lluvia de chispas, humo negro y vibraciones tan intensas que los paneles interiores de la cabina de pasajeros comienzan a desintegrarse. Los viajeros sienten el caos absoluto, el terror puro de un tubo de metal arrastrándose sobre su propio vientre. Mientras tanto, en la cabina de mando, los pilotos toman una decisión final. En lugar de detenerse y aceptar el accidente en tierra, realizan un desesperado intento de volver a elevarse. Empujan las palancas de empuje al máximo, y el avión, herido de muerte, vuelve al aire. Pero aquel ascenso era, en realidad, una sentencia de muerte. El impacto había destrozado la parte inferior de los motores, provocando una hemorragia imparable de aceite. Inevitablemente, el fallo secuencial de las turbinas era ya solo cuestión de tiempo. ¿Qué está causando este desastre? ¿Cómo es posible que dos pilotos con miles de horas de experiencia olviden bajar el tren de aterrizaje? ¿Serán capaces de planear con un avión de 60 toneladas sobre una de las ciudades más densamente pobladas del mundo? ¿O acabará el avión estrellándose en una zona residencial? Esta es la historia del vuelo 8303 de Pakistan International Airlines, una historia de violaciones de procedimientos, de una psicología humana fracturada y de una cadena de fallos que revelan grietas profundas en la seguridad aérea global. Para comprender la magnitud de esta tragedia, debemos situarnos en el momento exacto y en el lugar exacto. Es el 22 de mayo de 2020. El planeta entero se encuentra en un estado de suspensión, paralizado por la primera y brutal ola de la pandemia de COVID-19. La industria de la aviación, que normalmente conecta cada rincón del globo, ha colapsado. Los cielos están inquietantemente silenciosos. Sin embargo, en Pakistán, hay una excepción. Es el final del Ramadán, el mes sagrado de ayuno y reflexión para el mundo musulmán. Se acerca el Eid al-Fitr, la fiesta que marca el final del ayuno, un momento de reunión familiar ineludible. Por ello, el gobierno ha permitido ciertos vuelos domésticos para que las familias puedan reencontrarse tras semanas de confinamiento estricto. En el aeropuerto internacional Allama Iqbal de Lahore, al noreste del país, un Airbus A320 se prepara para el servicio. Su matrícula es Alfa Papa Bravo Lima Delta. Este avión no es nuevo. Salió de la fábrica en 2004 y pasó una década volando para China Eastern, antes de ser adquirido por Pakistan International Airlines. A pesar de sus 16 años de edad, la aeronave es una máquina robusta. El A320 es la columna vertebral de la aviación moderna de corto y medio radio, una maravilla de la tecnología fly-by-wire, donde los ordenadores interpretan los deseos del piloto para mantener el vuelo seguro. Bajo sus alas cuelgan dos motores CF-M56 5B4. Es crucial que entendáis esto. Estos motores son legendarios por su fiabilidad. Son capaces de soportar granizo, tormentas y años de operación continua, pero hoy se enfrentarán a una prueba para la que ningún ingeniero los diseñó. A bordo, el ambiente es una mezcla de tensión y alivio. 91 pasajeros ocupan sus asientos, muchos con mascarillas, manteniendo la distancia social en la medida de lo posible. Llevan regalos, maletas y la esperanza de ver a sus seres queridos. Mientras el embarque finaliza, en la cabina de mando, dos hombres se preparan para tomar el control. Y es aquí, en el factor humano, donde comienzan a aparecer las primeras grietas del desastre. En el asiento izquierdo, el del comandante, se sienta el capitán Sajjad Gul. A sus 58 años, Gul no es un piloto cualquiera. Es una institución dentro de la aerolínea. Acumula más de 17.000 horas de vuelo totales, una cifra que impone respeto inmediato. De esas horas,
casi 4.800 han sido a los mandos del Airbus A320. Más importante aún, Gould es instructor y examinador. Su trabajo consiste en evaluar a otros pilotos, en verificar que cumplan los estándares de seguridad. Él es quien pone las reglas. Pero detrás de las barras doradas y la experiencia, hay un historial oculto. Los informes internos de la compañía pintan un perfil psicológico preocupante. En su evaluación inicial, décadas atrás, los psicólogos lo describieron como una persona con una naturaleza dominante. Tenía tendencia a imponer su voluntad sobre los demás y mostraba una baja tolerancia a la frustración. Se le etiquetó como alguien con poca resistencia al estrés y, curiosamente, con deficiencias en la conciencia espacial. A pesar de estas banderas rojas, logró ascender hasta la cima. A su derecha, en el asiento del copiloto, está el primer oficial Usman Azam, de 33 años. Tiene 2000 horas de vuelo. Es competente, pero joven. En la cultura aeronáutica de ciertas partes de Asia, el gradiente de autoridad es muy pronunciado. Esto significa que la distancia jerárquica entre un capitán senior y un primer oficial junior es un abismo. Azam sabe que hoy no solo vuela con su capitán, vuela con un examinador. La presión para no cometer errores, para no hablar fuera de turno y para complacer a su superior es inmensa. Además, hay un factor fisiológico que será determinante. Ambos pilotos están observando el ayuno de Ramadán estrictamente. No han ingerido comida ni agua desde antes del amanecer. Son pasadas las 13:00 horas. Llevan muchas horas despiertos y sin hidratación. La hipoglucemia y la deshidratación leve afectan directamente al cerebro, reducen la capacidad de procesamiento, aumentan la irritabilidad y fomentan la visión de túnel, un estado donde el cerebro se obsesiona con una sola tarea e ignora todo lo demás. El vuelo 8303 despega de Lahore a las 13:05. El ascenso es nominal. Los sistemas funcionan a la perfección. El avión nivela a su altitud de crucero de 34.000 pies para un trayecto rápido hacia el sur, hacia la costa del mar Arábigo donde se encuentra Karachi. Durante esta fase tranquila, la grabadora de voz de cabina, CVR, funciona como un testigo silencioso. Los pilotos deberían estar dedicados al monitoreo de sistemas, la verificación del combustible y la discusión de la meteorología en destino. No obstante, la conversación registrada es totalmente ajena al vuelo, centrada en la pandemia y otros temas personales. El capitán Gould y el oficial Azam pasan gran parte del crucero discutiendo sobre el coronavirus, sobre las cuarentenas, sobre cómo esto afecta a sus vidas y a sus familias. El tono del capitán es de preocupación y distracción. Aunque existe una regla sagrada en aviación llamada la regla de la cabina estéril, que prohíbe conversaciones no esenciales por debajo de los 10.000 pies, la disciplina profesional parece haberse erosionado mucho antes. Lo más grave es lo que no hacen, no realizan el briefing de aproximación. El briefing es vital. Es el momento en que el capitán dice: vamos a descender por esta ruta, aterrizaremos en la pista 25L, usaremos estos frenos, y si algo falla, haremos esto. Al omitir este paso, los dos pilotos no comparten un plan mental. Cada uno asume lo que va a hacer el otro, creando el escenario perfecto para la confusión. A las 13:24, el control de tráfico aéreo de Karachi contacta con el vuelo. Aquí se produce el evento desencadenante. Debido al escaso tráfico aéreo por el confinamiento, el controlador decide ser flexible y ofrece al vuelo 8303 un atajo crucial. Procedan directo al punto Mackley, se escucha desde la torre. En aviación, una ruta directa es un atajo. Recorta kilómetros del trayecto. El capitán Gould, confiado, acepta el atajo inmediatamente y lo introduce en el ordenador de gestión de vuelo FMS. Pero hay un problema de física básica aquí: la gestión de energía. Un avión en crucero tiene una enorme cantidad de energía potencial, su altura, y energía cinética, su velocidad. Para aterrizar, debe disipar ambas. Normalmente, el descenso se planifica cuidadosamente para perder altura gradualmente a lo largo de una distancia específica. Al aceptar el atajo, la distancia hasta el aeropuerto se reduce drásticamente, pero la altura sigue siendo la misma. De repente, el vuelo 8303 se encuentra alto y rápido. El perfil de descenso ideal que había calculado el ordenador ya no sirve, ahora están muy por encima de él. El capitán Gould no reacciona como lo haría un piloto conservador, no solicita dar vueltas para perder altura, no despliega los aerofrenos inmediatamente para aumentar la resistencia, confía en que el avión, y su propia habilidad, podrán recuperar el perfil. Es el clásico error de arrogancia, creer que se puede vencer a la física.
El avión comienza a descender, pero no lo suficientemente rápido. El sistema de gestión de vuelo del Airbus entra en un modo confuso porque los pilotos no han limpiado correctamente los puntos de ruta anteriores en el ordenador. El avión cree que aún tiene que ir a un punto lejano, cuando en realidad está yendo directo al aeropuerto. A medida que se acercan a Karachi, la situación se vuelve crítica. El controlador de aproximación, mirando su pantalla de radar, se da cuenta de la anomalía. Ve un punto verde moviéndose a una velocidad vertiginosa y a una altitud absurda. Pakistán 8303, está a 5 millas de Makli, pasando 10.000 pies. ¿Confirma que puede descender a tiempo? Pregunta el controlador. Es una advertencia velada. Le está dando al capitán una salida digna, la oportunidad de decir no y pedir una órbita. Pero el capitán Gould, impulsado por su ego y quizás irritado por ser cuestionado, responde bruscamente: Afirmativo, estamos cómodos, podemos hacerlo. En la cabina, la realidad es muy distinta a la comodidad. Para forzar al avión a bajar, el capitán selecciona el modo Open Descent. En este modo, los motores se van al ralentí, y el avión usa el cabeceo, el morro hacia abajo, para mantener la velocidad. Cuanto más bajas el morro, más corres. Para evitar acelerar demasiado, Gould despliega los speed brakes, frenos de velocidad, unas superficies en las alas que generan resistencia. El avión vibra, el viento ruge. Están cayendo a más de 3.000 pies por minuto, el triple de una tasa normal y segura de descenso. Han roto la aproximación estabilizada, una de las reglas de oro de la seguridad aérea. La tensión en la cabina está a punto de desbordarse, y las decisiones que se tomarán en los próximos segundos desafían toda explicación lógica. Si valoras este tipo de análisis profundo, donde diseccionamos no solo el qué, sino el por qué, técnico y humano de los accidentes, te invito a suscribirte ahora mismo al canal. Tu apoyo es el combustible que nos permite investigar estos casos con el rigor que merecen. Seguimos en el descenso. Llegamos al momento más desconcertante de toda la investigación. Son las 14:32. El avión está a unos 7.000 pies de altura, todavía demasiado alto, acercándose al aeropuerto. El primer oficial Assam, intentando ayudar a frenar el avión, baja la palanca del tren de aterrizaje. Se escucha el sonido hidráulico. Las compuertas se abren. Las 3 patas del tren bajan y se bloquean en posición. 3 verdes. El tren está abajo. Hasta aquí, todo correcto, aunque prematuro. Pero entonces, el caos sensorial se apodera de la cabina. Debido al descenso en picado, la velocidad aumenta peligrosamente, acercándose al límite estructural de los flaps extendidos. La alarma de overspeed, exceso de velocidad, comienza a sonar. Es un repiqueteo constante, molesto, diseñado para estresar al piloto. Simultáneamente, el sistema detecta que están descendiendo demasiado rápido cerca del terreno, y empieza a sonar otra alarma. En medio de este infierno auditivo, las grabaciones de la caja negra registran un movimiento que dejará perplejos a los investigadores de la BEA francesa y de Airbus. Apenas un minuto después de haberlo bajado, la palanca del tren de aterrizaje se mueve hacia arriba. El tren se retrae y las ruedas vuelven a esconderse en el vientre del avión. ¿Por qué un piloto replegaría las ruedas momentos antes de aterrizar? La teoría más aceptada es el deslizamiento de acción provocado por la saturación mental. El capitán Gould, abrumado por la velocidad y las alarmas, probablemente quería retraer los frenos aerodinámicos o cambiar la configuración de los flaps para gestionar la velocidad. En su confusión, ordenó o ejecutó la acción incorrecta. O quizás, el primer oficial, viendo que el capitán luchaba por mantener el avión estable, subió el tren pensando que iban a abortar el aterrizaje y dar una vuelta. Pero el capitán siguió descendiendo. Nadie verifica el panel, nadie mira las luces. El tren está arriba y el avión se dirige hacia la pista. El avión cruza el umbral de la pista 25 izquierda. Están a menos de 500 pies del suelo. Aquí es donde la tecnología debería haberlos salvado. El sistema de advertencia de proximidad al terreno tiene una alerta específica. Too low, gear. Too low, gear. Tren de aterrizaje muy bajo. Sin embargo, el diseño lógico del Airbus prioriza las amenazas. El avión va tan rápido, y con una tasa de descenso tan suicida, que el ordenador determina que el peligro principal es estrellarse contra el suelo por velocidad o impacto directo, no la configuración del tren. Por eso, las alarmas que suenan son: Too low, terrain. Too low, terrain. Terreno muy bajo. Pull up, pull up. Elévese. Los pilotos, atrapados en su visión de túnel, interpretan estas alarmas como una molestia. Piensan: ya sé que voy rápido, ya sé que voy bajo. Cállate.
Filtran la información crítica. Asumen que el tren está abajo porque lo bajaron hace minutos, olvidando que lo volvieron a subir. Han perdido totalmente la conciencia situacional. Desde la torre de control, el controlador ve el avión acercarse, nota que va excesivamente rápido y que su posición es extraña. Pero debido a la neblina de calor típica de Karachi y al ángulo frontal, no puede distinguir visualmente si el tren está desplegado. Asume que una tripulación veterana no cometería un error de novato. A las 14:34, ocurre lo inevitable. El Airbus A320, pesando cerca de 60 toneladas, busca el suelo. El capitán Gould realiza la maniobra de flare, recogida, para suavizar el aterrizaje, pero no hay ruedas para recibir el contacto, y de repente se escucha el impacto. El sonido no es un golpe seco, sino un desgarro prolongado. Las góndolas de los motores CFM56, fabricadas con aleaciones ligeras y materiales compuestos, impactan directamente contra el hormigón abrasivo de la pista. El avión no se detiene, rebota, vuelve a caer y rebota una segunda vez. Durante estos segundos eternos, el avión se desliza sobre sus motores. Las chispas vuelan como fuegos artificiales, iluminando la parte inferior del fuselaje. El rozamiento es brutal, actuando como un freno de emergencia no deseado. Dentro de los motores, la destrucción es catastrófica. La parte inferior de la góndola protege la gearbox, caja de accesorios. Allí están las bombas hidráulicas, los generadores eléctricos y, lo más crítico, las bombas y conductos de aceite y combustible. El hormigón lija estos componentes, rompe las tuberías. El aceite, la sangre del motor, comienza a vaciarse instantáneamente sobre la pista caliente. En la cabina, la violencia del impacto debería haber sido la señal definitiva de que se habían estrellado. Si el capitán hubiera cortado potencia y activado los frenos de emergencia, aunque fuese arrastrando el fuselaje, el avión se habría detenido en unos cientos de metros. Habría sido un accidente costoso, el fin de su carrera, pero todos habrían salido caminando. Pero el orgullo y la negación son poderosos. El capitán Gould no acepta la derrota. Toga, potencia de despegue, motor y al aire. Empuja las palancas al máximo. Es un testamento a la ingeniería moderna que esos motores, a pesar de estar siendo triturados por debajo, respondan. Las turbinas rugen. El avión, temblando y soltando humo, vuelve a ganar sustentación. Se despega del suelo. El controlador de torre observa con horror cómo el avión, después de raspar la pista, vuelve a subir. 8303. Parece que está realizando maniobra de motor y al aire, comunica la torre. Afirmativo, responde el piloto. Su voz es extrañamente calmada. No tiene ni idea de que acaba de firmar la sentencia de muerte de 97 personas. Cree que solo ha sido un aterrizaje duro, y que lo intentará de nuevo. El avión asciende penosamente hasta los 3000 pies. El plan es dar una vuelta y volver a intentar aterrizar. Esta vez, bien. Sin aceite, la fricción interna en los ejes de las turbinas genera temperaturas de miles de grados en cuestión de segundos. Los cojinetes comienzan a fundirse. En el panel ECAM monitor, electrónico centralizado de la aeronave, comienzan a aparecer los mensajes letales del avión. Oil press low, presión de aceite baja, motor 1. Oil press low, presión de aceite baja, motor 2. El capitán Gould mira las pantallas, perplejo, mientras dice, ¿por qué presión baja? Sin conectar los puntos. No comprende que ha dejado todo el aceite en la pista. Poco después, el motor número 1, el izquierdo, se rinde. Las revoluciones caen. El generador eléctrico principal se desconecta. La cabina pierde parte de su iluminación y sistemas no esenciales. Segundos más tarde, el motor número 2 comienza a surgir toser. Las vibraciones son terribles. Y finalmente, se apaga. El silencio repentino a 2000 pies sobre una ciudad es el sonido más aterrador que existe. Un avión de pasajeros es ahora un planeador de ladrillo. Al perder ambos motores y generadores, el avión entra en configuración eléctrica de emergencia. Automáticamente, una pequeña compuerta se abre debajo del fuselaje y despliega la Rat-Ram Air Turbine. Es una pequeña hélice que gira con la velocidad del viento para generar la electricidad mínima necesaria para mover las superficies de control y mantener las pantallas básicas de vuelo. Es el último recurso de supervivencia. El capitán Gould, ahora consciente de la fatalidad, declara la emergencia. Mayday, 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 Pakistán 8303. Hemos perdido los motores. El controlador de aproximación, desesperado, les ofrece cualquier pista. Ambas pistas disponibles para aterrizar. Grita. Pero la física es cruel.
Para planear, un avión necesita velocidad. Para tener velocidad sin motores, debes bajar el morro e intercambiar altura por velocidad. Pero el vuelo 8303 está bajo, muy bajo. Debajo de ellos no hay campos abiertos, sino Model Colony, un laberinto de edificios de apartamentos, calles estrechas y vida urbana. El capitán intenta mantener el avión en el aire tirando de la palanca hacia atrás. Es un instinto humano, quieres alejarte del suelo, pero aerodinámicamente es letal. Al levantar el morro sin potencia, la velocidad cae drásticamente. El avión entra en pérdida de sustentación. La alarma final de stall suena en la grabación, mientras el stick shaker hace vibrar los controles violentamente. El ala izquierda deja de volar. El avión se inclina bruscamente hacia la izquierda, cayendo fuera de control. A las 14:40 horas, el vuelo 8303 se estrella. No impacta en el aeropuerto, impacta en un callejón estrecho de Model Colony, a solo 1300 metros del umbral de la pista, que buscaban desesperadamente. La destrucción es instantánea. El avión demuele varias casas de 3 plantas. El combustible que quedaba en los tanques se atomiza y explota, creando una bola de fuego que envuelve los restos del fuselaje y los edificios circundantes. Una columna de humo negro y denso se eleva sobre Karachi, visible desde kilómetros de distancia, marcando el lugar del desastre. De las 99 personas a bordo, 97 mueren en el acto o en los minutos posteriores debido al fuego. En tierra, una niña adolescente que se encontraba en su casa sufre quemaduras severas y fallecerá días después en el hospital, convirtiéndose en la víctima número 98. Sin embargo, en un giro del destino casi milagroso, hay supervivientes. Zafar Masood, el presidente del Banco de Punjab, viajaba en la fila 1C. Al romperse el fuselaje durante el primer impacto, su asiento sale despedido y aterriza sobre el techo de una casa, lejos del fuego principal. Está herido, con múltiples fracturas, pero consciente. Otro pasajero, el joven ingeniero Muhammad Zubair, logra desabrocharse el cinturón en medio del infierno y sale gateando a través de una grieta en el fuselaje, saltando 3 metros hacia la calle mientras el fuego le quema la piel. Solo ellos dos saldrían con vida para contarlo. Apenas se extinguen las llamas, comienza la investigación. La Oficina de Investigación y Análisis de Francia, BEA, se une a las autoridades pakistaníes para recuperar y analizar las cajas negras. Lo que descubren indigna a la comunidad aeronáutica mundial. No hubo fallo mecánico. El avión estaba perfecto hasta que tocó el suelo. El clima era bueno. Todo se redujo a la actuación de la tripulación y a una cultura de seguridad tóxica. El informe final es demoledor. Señala que el capitán Gould sufría de exceso de confianza y sensación de invulnerabilidad. Creía que podía salvar cualquier aproximación, sin importar lo mal que estuviera. El primer oficial, anulado por la jerarquía y la pasividad, no se atrevió a intervenir, a pesar de que los parámetros de vuelo gritaban peligro. Pero el escándalo mayor estalló en el Parlamento. El ministro de Aviación de Pakistán, en un intento de transparencia que se volvió en su contra, reveló que casi el 40% de los pilotos de Pakistán poseían licencias dudosas o fraudulentas. Muchos habían pagado a terceros para que hicieran los exámenes teóricos por ellos. Aunque se demostró que las licencias de Gould y Assam eran legítimas, la revelación destruyó la credibilidad de PIA. La Unión Europea y Estados Unidos prohibieron a la aerolínea volar en su espacio aéreo. El accidente del vuelo 8303 no fue un hecho aislado, fue el síntoma terminal de un sistema enfermo. La tragedia del vuelo 8303 nos deja una lección dolorosa sobre la interacción entre el hombre y la máquina. El Airbus A320 es una maravilla tecnológica diseñada con múltiples capas de seguridad para proteger a sus ocupantes. Pero ninguna computadora, ningún sistema de alarma, puede proteger a un avión de una tripulación que decide ignorar deliberadamente las reglas básicas de la física y el procedimiento. En la aviación, las reglas como la de la aproximación estabilizada están escritas con la sangre de los accidentes del pasado. Ignorarlas no es valentía, es una negligencia criminal. Aquel día de mayo, en los cielos de Karachi, la arrogancia y la complacencia se cobraron 98 vidas y dejaron una cicatriz imborrable en la historia de la aviación. Espero que este análisis detallado os haya ayudado a comprender la complejidad detrás de un titular de noticias. La seguridad aérea depende de que aprendamos estas lecciones y no las olvidemos. Si este contenido te ha aportado valor, te pido que le des al botón de me gusta, pulsa el hype y te suscribas al canal activando la campanita. Es la mejor forma de recibir tu apoyo. Y ahora te pregunto,
¿Crees que el copiloto debería haber tomado el control del avión por la fuerza, al ver la aproximación inestable? Déjame tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo vuelo. Un Airbus A320, con 143 personas a bordo, se aproxima a la pista del Aeropuerto Internacional de Bahrein. El avión vuela demasiado alto y a una velocidad excesiva para un aterrizaje seguro. A pesar de las señales evidentes, los pilotos deciden continuar con el aterrizaje. Al acercarse al punto de contacto con la pista, se dan cuenta de que la situación es insostenible. El capitán decide abortar el aterrizaje y ejecutar una maniobra de ascenso para intentar una nueva aproximación. Sin embargo, durante esta maniobra, los instrumentos del avión comienzan a mostrar lecturas que el capitán no puede entender. Lo que sigue es una cadena de eventos marcada por la confusión, el pánico y decisiones críticas que determinarán el destino del vuelo. Esta es una historia sobre el conflicto que surge cuando dos personalidades muy diferentes se enfrentan en la cabina. Esta es la historia del vuelo Gulf 72. 23 de agosto del año 2000. Aeropuerto Internacional de El Cairo. 135 pasajeros y 8 miembros de la tripulación abordaron un Airbus A320 de la compañía Gulf Air. Su destino era el Aeropuerto Internacional de Bahrein, en Oriente Medio, a unas 3 horas de vuelo. La aeronave fue fabricada en el año 94 y entregada a Gulf Air en septiembre de ese mismo año. Contaba con 6 años de antigüedad y había acumulado unas 17.000 horas de vuelo. El avión estaba equipado con 2 motores turbofan CFM International. Desde el principio, las cosas no empezaron con buen pie. Los pilotos y la tripulación llegaron a la puerta de embarque solo 25 minutos antes de la hora de salida programada, después de que inicialmente se les había dirigido a la puerta equivocada. Habían pasado la noche anterior en El Cairo y se habían quedado fuera hasta tarde, cenando, explorando los bazares y probando suerte en el casino del hotel. Eran altas horas de la madrugada cuando finalmente se fueron a la cama. Debido a esto, estaban apurados cuando llegaron al avión y ansiosos por recuperar algo del tiempo perdido. Pero para entender realmente lo que iba a ocurrir esa tarde, es crucial examinar quiénes eran los pilotos y especialmente la dinámica entre ellos. Al mando del vuelo estaba Ishan Shakib, un piloto de 37 años con una experiencia en vuelo de cerca de 5.000 horas, de las cuales 1.000 horas fueron en el Airbus A320. Se unió a Gulf Air como ingeniero más de 2 décadas atrás, y tras una larga carrera en la compañía, ascendió a capitán solo 2 meses antes de este vuelo. Su transición a la posición de capitán no estuvo exenta de dificultades. En una prueba reciente en el simulador, realizada como parte de su ascenso, obtuvo calificaciones deficientes en 2 maniobras de emergencia críticas, un despegue abortado y un fallo de motor después del despegue. La calificación D es el nivel más bajo aceptable para cualquier secuencia de maniobras. Si más de 3 secuencias no relacionadas obtienen una calificación D, la evaluación general se considera fallida. Pero no fue el caso para Shakib. Los pilotos que habían volado con Shakib tenían diferentes opiniones sobre su personalidad. En general, lo consideraron responsable, servicial, profesional y astuto. No obstante, algunos colegas lo describieron como ruidoso y excesivamente confiado. Otros lo consideraron algo engreído sobre sus conocimientos de los sistemas de la aeronave. Más adelante, examinaremos con más detalle este estilo de comportamiento y cómo fue crucial en este vuelo. En la cabina también estaba el primer oficial, Khalaf Al-Alawi, de 25 años. Alawi se unió a Gulf Air como piloto cadete el año anterior y pasó directamente al Airbus A320. Había acumulado poco más de 600 horas de vuelo, de las cuales 400 eran en el A320. Durante su examen de competencia inicial en el Airbus A320 el año anterior, enfrentó dificultades en varias áreas clave y recibió calificaciones deficientes en varios aspectos de la evaluación, lo que resultó en un suspenso. Más tarde, volvió a realizar la verificación y aprobó. Pero el capitán Shakib indicó que Alawi aún tenía problemas con los procedimientos de aproximación y salida en aeropuertos desconocidos. Afortunadamente, ese día volaría desde su base en Bahrein, con la que estaba familiarizado. Sin embargo, en este vuelo, el principal desafío no serían las habilidades de vuelo del primer oficial, sino su personalidad. Un instructor del simulador recordó que durante una sesión de formación, el primer oficial no cuestionó ni corrigió al capitán,
incluso cuando éste excedió intencionadamente la velocidad de rodaje de 30 nudos establecida en los procedimientos operativos estándar de Gulf Air. El contraste entre la personalidad del capitán y el primer oficial era cóctel letal. Alrededor de las 4:40 de esa tarde, el vuelo 72 comenzó su maniobra de retroceso desde la puerta en El Cairo. Los pasajeros se prepararon para el viaje, sin saber que se estaba gestando un problema en la cabina. Con un retraso de casi una hora, el avión finalmente inició su rodaje hacia la pista. El capitán Shakib pilotaría el avión rumbo a Bahrein, mientras que el primer oficial Alawi se encargaría de las comunicaciones por radio. A las 4:50, el capitán alineó el avión con la pista y aplicó a los motores la potencia correspondiente para el despegue. En cuestión de segundos, el vuelo 72 estaba en el aire, rumbo al este hacia Bahrein. No tardaron en alcanzar su altitud de crucero, y los pasajeros comenzaron a relajarse, mientras la tripulación iniciaba el servicio de a bordo. Hasta ese momento, todo parecía normal. El ambiente en la cabina era relajado mientras los pilotos desplegaban sus mesas para disfrutar de su comida. El diseño de la cabina del Airbus A320, que ha permanecido prácticamente inalterado desde la década de 1980, se centra en la ubicación lateral del sidestick. A diferencia de los sistemas convencionales, el sidestick no está conectado directamente a las superficies de control del avión mediante cables y poleas. Cuando los pilotos mueven la palanca, este movimiento es transmitido a una serie de computadoras que lo analizan, procesan y luego envían señales electrónicas para ajustar los controles. Este sistema, conocido como fly-by-wire, proporciona una capa adicional de seguridad y asegura maniobras suaves para la comodidad de los pasajeros. Sin embargo, como veremos a continuación, estas protecciones adicionales tienen sus límites. Poco después de las 7 de la tarde, los pilotos comenzaron su descenso hacia Bahrein. El control de tráfico aéreo les autorizó a descender hasta una altitud de 7.000 pies. Durante el descenso, el capitán solicitó que se realizara la lista de verificación de aproximación. El primer oficial comenzó a leerla, y al llegar al punto referente a la sesión informativa de aproximación, el capitán confirmó este punto. Sin embargo, esta fue la primera señal de un problema en la cabina, ya que en realidad no habían realizado dicha sesión informativa. El objetivo de una sesión informativa de aproximación es permitir a los pilotos discutir cualquier desafío que la aproximación pueda presentar, y asegurarse de que ambos estén alineados sobre lo que deben esperar y cómo actuar. Esta sesión es crucial, ya que no solo garantiza que ambos pilotos comprendan las condiciones que se encontrarán durante la aproximación, sino también qué acciones realizará cada uno. Normalmente, la sesión informativa de aproximación se lleva a cabo durante el vuelo de crucero, poco antes de que comience el descenso, ya que es cuando la carga de trabajo de los pilotos es menor. Sin embargo, los pilotos del vuelo 72 continuaron su ruta hacia el aeropuerto de destino, sin haber realizado esta sesión crucial. En esta aproximación, la sesión informativa habría sido muy importante, ya que los pilotos se enfrentarían a una aproximación de no precisión. Una aproximación de no precisión es aquella en la que los pilotos reciben guía horizontal hacia la pista a través de una radiobaliza, pero no cuentan con guía vertical. Esto significaba que, durante la aproximación del vuelo 72, mientras el capitán controlaba la aproximación, el primer oficial tendría la responsabilidad de monitorear cuidadosamente la posición del avión, indicando las altitudes y distancias correctas según la carta de aproximación. El capitán tendría que alcanzar las altitudes específicas en los puntos determinados a lo largo de la aproximación hacia la pista. En este tipo de aproximación especialmente, se requería que la tripulación actuara con extrema precisión y cuidado. Sin embargo, lo que los pilotos hicieron a continuación resultó aún más desconcertante. La aeronave descendió a 3.500 pies, y los pilotos recibieron autorización del control de tráfico aéreo para proceder de forma autónoma hacia la pista 12 en Bahrein. Los pasajeros fueron informados de que en breves momentos daría lugar el aterrizaje. Aunque fuera de la cabina estaba todo oscuro, las condiciones meteorológicas en Bahrein eran favorables: cielos despejados, vientos ligeros y una temperatura de unos 34 grados. Todo parecía transcurrir con normalidad, mientras el avión continuaba su aproximación. Durante el descenso, el capitán introdujo los detalles de la aproximación en la computadora de gestión de vuelo. A partir de estos datos, la computadora calculó las velocidades de aproximación final.
así como las limitaciones de altitud y velocidad para la aproximación y una posible aproximación frustrada. Una particularidad del espacio aéreo de Bahrein es la ausencia de un límite de velocidad por debajo de los 10.000 pies. En la mayoría de los espacios aéreos del mundo, las aeronaves están limitadas a 250 nudos, aproximadamente 460 km/h, a altitudes inferiores a los 10.000 pies. Esta restricción se debe al mayor riesgo de colisión con aves a bajas altitudes, ya que los parabrisas de los aviones comerciales suelen estar diseñados para soportar impactos con aves solo hasta esa velocidad. Además, es más sencillo para el control de tráfico aéreo gestionar aviones que vuelan a velocidades más bajas. Aunque en este espacio aéreo no había un límite de velocidad, hubiera sido prudente que los pilotos del vuelo 72 redujeran la velocidad a medida que se acercaban al aeropuerto. Para aterrizar de manera segura, es crucial mantener una velocidad lenta y estable durante la aproximación. Sin embargo, el capitán había desactivado el control de velocidad automático en la computadora de gestión de vuelo. Como resultado, cuando estaban a solo unas 12 millas del aeropuerto, el avión estaba volando a una velocidad excesiva de 315 nudos, unos 580 km/h. Si no reducían la velocidad pronto, no podrían realizar un aterrizaje seguro. A pesar de que el capitán estaba al mando del avión, el primer oficial también tenía la responsabilidad de cuestionar y corregir al capitán si tomaba decisiones inadecuadas, lo que claramente era necesario en esta situación. El primer oficial no necesitaba miles de horas de experiencia en el Airbus para darse cuenta de que a esa velocidad y a esa distancia de la pista, una aproximación y aterrizaje seguros serían casi imposibles. Sin embargo, permaneció en silencio. 25 minutos después, el avión estaba alineado con la pista 12. Los pilotos seguirían la señal de la radiobaliza hasta el umbral de la pista, con el primer oficial anunciando las altitudes y distancias. Todo lo que los pilotos debían hacer ahora era reducir la velocidad y descender. Sin embargo, a solo 7 millas de la pista y aún viajando a más de 300 nudos, 550 km/h, reducir la velocidad se convertiría en una tarea muy complicada. Para ayudar a reducir la velocidad del avión, los pilotos pueden usar los flaps. Sin embargo, a la velocidad actual, desplegar los flaps podría ser perjudicial. El capitán tenía otra herramienta disponible, los frenos de velocidad. Estos son paneles ubicados en la parte superior de las alas que se despliegan en el flujo de aire para ayudar a reducir la velocidad del avión. El capitán activó los frenos de velocidad. Estos lograron algún efecto, provocando una desaceleración lenta, pero no estaba claro si el avión lograría reducir su velocidad hasta alcanzar la velocidad de aproximación final de 134 nudos, 250 km/h. Según los procedimientos operativos estándar de Gulf Air, los pilotos no deben esperar hasta el umbral de la pista para comprobar la efectividad de la desaceleración. En cambio, hay un procedimiento de verificación que se realiza a 500 pies de altitud. Si la aeronave no se encontraba a una velocidad cercana a la indicada, en la senda de planeo correcta, con el tren de aterrizaje desplegado y los flaps configurados a 500 pies de altitud, la tripulación debía realizar una aproximación frustrada. Ambos pilotos estaban al tanto de esta norma. A medida que el avión se aproximaba, era crucial estar estables a 500 pies para proceder de manera segura con el aterrizaje. El control de tráfico aéreo dio la autorización para que el vuelo 72 aterrizara. Estaban a solo 5 millas de la pista, 8 kilómetros, y el avión debería estar en su velocidad de aproximación final de 134 nudos, 250 km/h. Sin embargo, aún estaban a 220 nudos, 400 km/h. Los flaps deberían haber estado completamente extendidos y el tren de aterrizaje desplegado, pero debido a la alta velocidad mantenida hasta ese momento, los pilotos no habían podido configurar estos elementos a tiempo. La tensión se palpaba en cabina y parecía cada vez más claro que no alcanzarían la pista. Finalmente redujeron suficientemente la velocidad para extender la primera etapa de los flaps poco después de pasar los 1500 pies. El primer oficial bajó el tren de aterrizaje en un intento por reducir aún más la velocidad. Aunque la velocidad comenzó a disminuir, todavía estaban muy por encima de la velocidad de aproximación final. Una vez que el capitán visualizó la pista, desconectó el piloto automático y asumió el control manual del avión. Le recordó al primer oficial que debían estar estables a 500 pies durante el descenso. Los pilotos estaban cada vez más preocupados por la posibilidad de llegar a la pista. En la parte trasera del avión,
Los pasajeros permanecían ajenos a la situación, pero pronto se darían cuenta de que algo había salido mal. Cuando el avión alcanzó los 700 pies y con apenas 1 milla, 1,5 kilómetros para llegar a la pista, el capitán admitió que la situación era insostenible y que no conseguirían aterrizar con éxito. Aunque el capitán tardó en aceptar la realidad, tomó la decisión correcta al optar por abortar la aproximación. En el aeropuerto de Bahrein, para la pista 12, el procedimiento de aproximación frustrada requería que los pilotos continuaran ascendiendo en dirección a la pista hasta alcanzar los 2.500 pies, y después giraran a la derecha para reincorporarse a la trayectoria de aproximación. En ese momento el comportamiento del capitán resultó desconcertante. En lugar de seguir el procedimiento estándar para una aproximación frustrada, ordenó al primer oficial que informara al control de tráfico aéreo que realizarían un giro de 360 grados a la izquierda, conocido como órbita. La intención detrás de esta maniobra era usar el tiempo adicional para reducir la velocidad, y una vez reposicionados en el rumbo de la pista, estar mejor preparados para un segundo intento de aterrizaje. Sin embargo, optar por realizar una órbita a solo 500 pies sobre el suelo y a apenas 1 milla de la pista, 1,5 kilómetros, fue una decisión extremadamente imprudente. No solo era improbable que esta maniobra funcionara, sino que además era extremadamente peligrosa debido a la proximidad del avión al suelo. Si se iba a realizar una órbita, esta debería haberse llevado a cabo a una altitud segura y a una distancia considerable del aeropuerto. Era crucial que el primer oficial interviniera en este momento para asegurarse de que el capitán siguiera los procedimientos estándar de la aerolínea. Sin embargo, el primer oficial una vez más no dijo nada. Para completar el peligroso giro de 360 grados, el capitán necesitaba confiar en su pantalla de vuelo principal, que es el instrumento utilizado para controlar el ángulo de inclinación y la velocidad vertical del avión. Las avanzadas computadoras de control de vuelo del Airbus estaban diseñadas para asegurar que la órbita se realizara de manera controlada y estable en todo momento. En ese mismo instante, el capitán comenzó a comportarse de manera muy distinta a la que había aprendido en su entrenamiento, y comenzó a realizar movimientos bruscos con los controles, alternando entre ascensos pronunciados y descensos agudos, en lugar de hacer ajustes precisos con la palanca. Sus movimientos erráticos le llevaron a inclinar el avión hasta 36 grados, muy por encima del límite de 25 permitido para esa fase del vuelo. Estos movimientos generaron fuerzas G en el avión que sorprendieron a los pasajeros. Las fuerzas G causan una variación en la presión sanguínea y pueden provocar una sensación de mayor peso, desorientación espacial y, en casos extremos, pérdida de conciencia. Además, pueden impactar el rendimiento del avión y su eficiencia en el consumo de combustible. Las oscilaciones verticales fueron tan intensas que en algunos momentos los pasajeros casi fueron levantados de sus asientos y luego empujados de nuevo hacia ellos. Esta experiencia desorientó a la tripulación. Los pilotos tuvieron que enfrentar la contradicción entre las sensaciones físicas generadas por sus oídos internos y las lecturas de los instrumentos durante el giro. Para seguir su posición, el capitán alternaba su atención entre los instrumentos y la vista desde las ventanas de la cabina. Esta combinación de información visual limitada desde el exterior y datos internos contribuyó a una notable desorientación espacial. En un momento, el avión se encontraba a solo 330 pies sobre el agua. Para hacernos una idea, la envergadura de una 320 es de poco más de 100 pies. En medio de esta confusión, ¿dónde estaba el primer oficial? ¿Qué estaba haciendo? Si hubiera seguido los procedimientos operativos estándar de la aerolínea, habría intervenido varias veces para señalar los parámetros que el capitán estaba excediendo. Sin embargo, el primer oficial permaneció en silencio. La combinación de un capitán autoritario y un primer oficial pasivo creó serios problemas en la gestión de recursos de la tripulación del vuelo 72. El capitán intentaba realizar un giro brusco de regreso a la pista a baja altitud. A medida que la velocidad del avión disminuía, el capitán solicitó la extensión adicional de los flaps. Finalmente, los flaps estaban completamente desplegados. Aunque esta maniobra fue imprudente, ayudó a reducir la velocidad del avión. Sin embargo, con el tren de aterrizaje bajado y los flaps totalmente extendidos, el avión se volvió mucho menos maniobrable. Como resultado, el capitán se volvió aún más agresivo con los controles, forzando al avión a realizar un giro mucho más pronunciado de lo que sería seguro a esa altitud. Para compensar la resistencia causada por los flaps y el tren de aterrizaje, los motores estaban funcionando a alta potencia, mientras el capitán dirigía el avión hacia la pista.
Finalmente, el capitán niveló las alas, pero solo había completado 3/4 partes del giro. El primer oficial localizó la pista a la izquierda y la señaló al capitán. En ese momento, el avión estaba a solo 300 pies sobre el agua, lejos de estar en condiciones de aterrizar. Sin embargo, en lugar de abortar la aproximación, el capitán continuó. Comenzó a alinear el avión con la pista, pero su giro llegó demasiado tarde. El vuelo 72 había cruzado la línea central de la pista y necesitaba realizar una corrección drástica para volver a ella. Además de estar desalineado, el avión estaba volando demasiado bajo, por lo que el capitán intentó elevar el morro del avión. Una vez más, debido a su estilo de vuelo agresivo, aplicó un ángulo de elevación excesivo y que tuvo que corregir bajando el morro hacia abajo. Las oscilaciones bruscas que experimentaba el vuelo 72 fueron el resultado de que el capitán trataba el sidestick como si fuera un avión tradicional, en lugar de ajustarse a las características específicas del Airbus. El capitán instruyó al primer oficial a que informara al control de tráfico aéreo que estaban siguiendo los procedimientos de Gulf Air para realizar un giro. Para una A320, los procedimientos eran claros: aplicar potencia máxima, inclinar el morro hasta 15 grados sobre el horizonte y retraer una etapa de flaps. Sin embargo, el capitán aplicó la potencia total, pero solo inclinó el morro hasta 9 grados. El primer oficial retrajo los flaps a la tercera posición y levantó el tren de aterrizaje, lo que redujo la resistencia y permitió al avión acelerar rápidamente. El capitán debería haber elevado el morro al menos a 15 grados. En cambio, el capitán cometió un error crítico. La aceleración del avión lo empujaba hacia atrás en su asiento, y su cerebro interpretó erróneamente la aceleración como un cabeceo. En respuesta, inclinó el morro hacia abajo a 6 grados. Esto hizo que el avión acelerara aún más. En lugar de nivelar las alas, continuó girando el avión a la izquierda. El primer oficial informó al control de tráfico aéreo que estaban realizando un giro y solicitó vectores para una nueva aproximación. El controlador les indicó que volasen en rumbo 300 al noroeste y ascendieran a 2.500 pies. Sin embargo, el capitán, abrumado y desorientado, niveló las alas en el rumbo actual de aproximadamente 40 grados al noreste. El avión continuó acelerando hasta que la advertencia principal sonó en la cabina y la luz roja de alerta de la ECAM se encendió. A esta velocidad, los flaps estaban en riesgo de dañarse. El primer oficial alertó del exceso de velocidad e informó al capitán que los flaps estaban en posición 3. El capitán pidió que se retrajeran los flaps, pero no inclinó el morro hacia arriba. Con los flaps retraídos, la resistencia disminuyó, lo que llevó al avión a acelerar aún más. La aceleración empujaba al capitán hacia atrás en su asiento, lo cual interpretó erróneamente como un cabeceo. El capitán estaba atrapado en una ilusión somatográfica, donde la aceleración del avión se interpretaba como una inclinación. En respuesta, empujó el mando hacia adelante, causando que el avión comenzara a descender rápidamente hacia el mar. A medida que el avión se acercaba al agua, el sistema de advertencia de proximidad al suelo alertó a los pilotos, pero estaban tan sobrecargados con las advertencias de velocidad y flaps que no prestaron atención. Finalmente, a las 7:30 de la noche, el vuelo 72 se estrelló contra el mar, resultando en la muerte instantánea de todos los ocupantes a bordo. La investigación reveló una gestión deficiente de recursos de la tripulación como una causa clave del accidente. En aquel momento, Gulf Air no contaba con un programa de gestión de recursos de la tripulación, lo que podría haber evitado la falta de comunicación y la toma de decisiones inadecuada. La aerolínea tenía problemas graves de seguridad, incluyendo un mal cumplimiento de los procedimientos operativos estándar y deficiencias en la formación. Tras el accidente del vuelo 72, Gulf Air llevó a cabo cambios significativos en la dirección de la compañía, rediseño de la formación y estableció un programa integral de gestión de recursos de la tripulación. Estos cambios han incrementado la seguridad de la aerolínea y nos enseñan la importancia de mantener unos estándares de formación rigurosos y una sólida cultura de seguridad en la aviación. Islamabad, 28 de julio de 2010. El cielo se desgarraba en lluvia. Entre las nubes bajas y los vientos que azotaban las montañas de Margala, un Airbus A321 de la compañía aérea AirBlue luchaba por encontrar su camino. A bordo, 152 almas confiaban en la experiencia de un capitán con más de 25.000 horas de vuelo. Pero esa mañana, la arrogancia, los protocolos ignorados y un silencio complaciente tejieron una cadena de errores imparable. Esta es la historia del vuelo 202 de AirBlue,
un viaje que nunca debió terminar como terminó. Era una mañana gris en el Aeropuerto Internacional Jinnah de Karachi. El vuelo AirBlue 202, un Airbus A321-231, con matrícula APBJB, se encontraba en la puerta de embarque, listo para su próximo viaje. El avión, fabricado en el año 2000, había acumulado más de 34.000 horas de vuelo y 13.566 ciclos de despegue y aterrizaje. El avión estaba equipado con 2 motores IAE V2533, cada uno con más de 30.000 horas de servicio. La aeronave había sido inspeccionada y declarada en perfectas condiciones antes del vuelo. A bordo, los 146 pasajeros y los 6 miembros de la tripulación se preparaban para un viaje de poco más de 2 horas con destino a Islamabad. En la cabina, el capitán Pervez Iqbal Chowdhury, de 61 años, revisaba los últimos detalles del plan de vuelo. Con más de 25.000 horas de experiencia en vuelo, incluidas poco más de 1.000 en el Airbus A320, el capitán Chowdhury era un piloto experimentado. Sin embargo, su carrera había estado marcada por un cambio reciente. Después de jubilarse de Pakistan International Airlines, PIA, debido a la edad obligatoria de retiro de 60 años, se unió a AirBlue, donde la edad límite de jubilación era de 65 años. A su lado, se encontraba el primer oficial Mudassar Ahmed, de 34 años, un piloto mucho menos experimentado. Con solo 1.837 horas de vuelo, de las cuales apenas 286 eran en el Airbus A320. Ahmed había pasado la mayor parte de su carrera como piloto de combate en la Fuerza Aérea de Pakistán, antes de unirse a AirBlue en 2008. La jerarquía era clara. 25.000 horas de vuelo contra 1.800. Una gran brecha que ahogaría cualquier cuestionamiento. Sin embargo, el capitán Chowdhury, a pesar de su experiencia, cargaba un historial oculto. Padecía de diabetes y problemas cardíacos, que por un vacío regulatorio le permitieron seguir volando. Mientras los pasajeros embarcaban, el personal de tierra cargaba las maletas y realizaba el repostaje del combustible necesario para cubrir la ruta de vuelo. El Airbus A321 estaba listo para despegar, con sus tanques llenos de combustible Jet A1, suficiente para el trayecto de 746 millas, 1.200 kilómetros hasta Islamabad. El capitán Chowdhury y el primer oficial Ahmed completaron las listas de verificación previas al vuelo. Todo estaba en orden. A las 7:30 de la mañana, el avión recibió la autorización para dirigirse a la pista 25R, la pista designada para el despegue. Los motores rugieron mientras el Airbus comenzaba a rodar lentamente hacia su posición. A las 7:41 hora local, el vuelo AirBlue 202 recibió la autorización final para despegar. Los motores aceleraron, y el Airbus A321 comenzó a recorrer la pista 25R a toda velocidad. Pocos segundos después, el avión levantó el morro y ascendió hacia el cielo nublado de Karachi. Minutos después del despegue, el capitán Pervez Iqbal Chowdhury inició un examen humillante. El capitán Chowdhury decidió someter al primer oficial, Maqsood Ahmed, a un interrogatorio técnico que rápidamente se convirtió en una sesión de humillación. La actitud del capitán hacia el primer oficial era despectiva y degradante, creando un ambiente tóxico en la cabina, donde la confianza y la comunicación son esenciales para la seguridad del vuelo. El comportamiento de Chowdhury no tenía justificación. Era más bien una demostración de poder y superioridad. La dinámica en la cabina era clara. Chowdhury era el capitán y Ahmed, el primer oficial, no tenía voz ni voto. Aunque el primer oficial intentó responder a las preguntas del capitán Chowdhury, sus respuestas no fueron lo suficientemente buenas para el capitán, que ni siquiera escuchaba las respuestas de este antes de reprenderle, mientras socavaba cada vez más la confianza de Ahmed, un piloto joven que estaba aprendiendo a operar en un entorno comercial. La gestión de recursos de la tripulación, CRM por sus siglas en inglés, es un concepto fundamental en la aviación moderna. Se refiere a la capacidad de los pilotos para trabajar juntos de manera efectiva, comunicarse abiertamente y tomar decisiones basadas en la colaboración. Sin embargo, en la cabina del vuelo 202, el CRM brillaba por su ausencia. El capitán Chowdhury, a pesar de ser un piloto experimentado, estaba teniendo un comportamiento en la cabina que no reflejaba la serenidad que se esperaría de alguien con su trayectoria. Desde el inicio del vuelo, el capitán adoptó un tono despectivo hacia el primer oficial, Maqsood Ahmed, dejando en evidencia que era un piloto joven con pocas horas de vuelo.
La diferencia de experiencia entre ambos era abismal, y el capitán Chaudhry no perdió la oportunidad de recordárselo a Ahmed. ¿Eso es todo lo que sabes? Durante la primera hora de vuelo, el capitán Chaudhry sometió al primer oficial Ahmed a un interrogatorio humillante. Preguntas técnicas, repasos de procedimientos y comentarios despectivos llenaron la cabina de tensión. El comportamiento del capitán violaba los protocolos de seguridad y las normas de la compañía. Debido a esto, la confianza del primer oficial se desvaneció rápidamente, y el joven piloto se retrajo, convirtiéndose en un espectador silencioso. La tensión en la cabina era palpable. Mientras el avión ascendía a su altitud de crucero, el capitán Chaudhry continuó con su actitud autoritaria. El primer oficial Ahmed, por su parte, se limitó a seguir órdenes sin cuestionar las decisiones de su capitán. Esta dinámica tóxica sentó las bases para lo que ocurriría más tarde. La falta de comunicación y la jerarquía rígida en la cabina jugarían un papel crucial en una serie de errores con graves consecuencias. A medida que el avión se acercaba a Islamabad, el clima empeoraba. Las lluvias torrenciales y las nubes bajas reducían la visibilidad a menos de 2 millas, algo menos de 4 kilómetros. La pista 12, que era la única disponible debido a los fuertes vientos cruzados, requería una maniobra de aproximación en círculo desde la pista 30. Este procedimiento, conocido como círculo visual, es una de las maniobras más desafiantes en la aviación comercial, ya que requiere que los pilotos mantengan contacto visual con la pista mientras realizan una serie de giros y ajustes de altitud. El procedimiento estándar dictaba que los pilotos debían realizar un giro después de completar la aproximación ILS a la pista 30, manteniéndose dentro de un área protegida de 4,2 millas náuticas, unos 8 kilómetros, alrededor del aeropuerto. Pero como dijimos antes, el capitán Chaudhry tenía otros planes. El MDA, o Minimum Descent Altitude, es la altitud mínima a la que un avión puede descender sin tener contacto visual con la pista. Descender por debajo de esta altitud es una violación grave de los procedimientos de seguridad. Sin embargo, el capitán Chaudhry estaba decidido a aterrizar a toda costa, incluso si eso significaba arriesgar la vida de todos a bordo. Mientras el avión se aproximaba al aeropuerto de Islamabad, la tensión en la cabina aumentaba. Señor, ¿deberíamos revisar el procedimiento de aproximación en círculo? Yo decido aquí. Sobre las 9:34 de la mañana, el Airbus se encontraba a unas 40 millas de Islamabad, 74 kilómetros. En ese momento, la torre de control autorizó el ILS a la pista 30, seguido de la maniobra de círculo visual a la 12. Pero el capitán Chaudhry continuaba con su actitud arrogante y obsesionado con su propio plan, ignoró las instrucciones. Seleccionó modo administrado en el piloto automático, forzando al avión a seguir puntos de referencia ficticios, que él mismo había introducido en la computadora de vuelo, FMC. La cadena de errores estaba en marcha, y el destino del vuelo 202 estaba sellado. Estos puntos, denominados PBD, Place Bearing Distance, no estaban autorizados por la torre de control y además estaban fuera del área segura, y se acercaban peligrosamente a las colinas de Margala. Aunque Ahmed sabía que la ruta elegida por el capitán no era segura, pero en lugar de oponerse firmemente, se mantuvo en silencio. La jerarquía en la cabina, combinada con el comportamiento intimidante del capitán, lo mantuvo en silencio. Aquella falta de comunicación efectiva resultaría fatal. Los puntos de datos de posición generados por la computadora de gestión de vuelo no consideraban el terreno, lo que representaba un riesgo significativo. Estos nuevos puntos quedaban fuera del área de vuelo aprobada y se desviaban completamente del plan de vuelo original. Como resultado, se acercaban peligrosamente a las colinas de Margala, donde la altitud del terreno coincidía con la mínima de descenso permitida, aumentando drásticamente el riesgo de colisión. Para comprender mejor lo que estaba ocurriendo, primero hay que conocer cómo funciona el piloto automático en los aviones Airbus. Este sistema se controla desde el panel situado en el protector antirreflejos de la cabina, donde los pilotos pueden elegir entre dos modos, el modo administrado y el modo seleccionado. En el modo administrado, el avión sigue automáticamente la ruta de vuelo programada, ajustando parámetros como el rumbo y la velocidad según las optimizaciones de la computadora de gestión de vuelo.
Por otro lado, el modo seleccionado permite a los pilotos introducir manualmente estos valores. Cambiar entre estos modos es una acción habitual en ciertas circunstancias, como en maniobras específicas, para esquivar tormentas, o como en el caso de una aproximación en círculo, justo lo que ocurría en Islamabad. Para ello, el piloto simplemente debe ajustar el rumbo en el panel de control y tirar de la perilla, indicando al sistema que siga la nueva dirección. Si en algún momento necesita volver al modo administrado y retomar la trayectoria original, basta con presionar la perilla nuevamente para que el sistema recupere el control. La aeronave recibió su primera autorización para descender desde los 33.000 pies, 1.050 metros, mientras se aproximaba a la pista de aterrizaje en Islamabad. El primer oficial se comunicó con el control del tráfico aéreo para consultar si podían realizar una aproximación en círculo hacia la derecha en lugar de hacia la izquierda como estaba previsto. Sin embargo, el control de tráfico aéreo respondió con firmeza que esto no era posible debido a las restricciones locales. A las 9:34 hora local, el vuelo 202 de AirBlue recibió las instrucciones finales del control de tráfico aéreo y comenzó su descenso a 3.900 pies, unos 1.200 metros, para interceptar la aproximación ILS a la pista 30. La tripulación fue instruida para reducir la velocidad y estabilizarse en la senda de aproximación. Desde la cabina, se pusieron en contacto con la torre de control para preguntar sobre las condiciones meteorológicas a la derecha de la pista 12. Una vez más, el controlador enfatizó que esa dirección del viento no era favorable y que, si era necesario, los pilotos tendrían que girar a la derecha y volar contra el viento para realizar la aproximación por la izquierda. En ese momento, la tripulación había seleccionado una altitud de 2.500 pies, 762 metros, el mínimo permitido para la aproximación en círculo. Sin embargo, durante el descenso por la senda de planeo, el capitán realizó un cambio repentino y ajustó la altitud a 2.000 pies, 609 metros. Si esta orden no se corregía, la aeronave podría enfrentarse a una catástrofe inminente, con consecuencias fatales que pondrían en peligro la vida de todos a bordo. El primer oficial rápidamente corrigió al capitán, señalando que el MDA, altitud mínima de descenso, era de 2.500 pies, 762 metros tal como se había indicado, y reajustó el selector de altitud. A pesar de esto, ya quedaba claro que el capitán estaba dispuesto a descender por debajo de la altitud mínima autorizada, quizás creyendo que cuanto más cerca de la senda de planeo se encontrara, más fácil sería visualizar la pista. Sin embargo, esa maniobra también reduciría su margen de descenso durante la aproximación en círculo, lo que reflejaba la mentalidad arriesgada del capitán. La aeronave mantuvo una altitud estable de 2.500 pies, 762 metros, pero aún seguían sin contacto visual con la pista. En ese momento, el capitán seleccionó el modo de rumbo seleccionado y continuaron volando hacia el último punto, donde los pilotos podían detectar visualmente la pista antes de entrar en la maniobra de círculo. Si no lograban ver la pista en ese instante, tendrían que realizar una maniobra de go-around. La maniobra de go-around se realiza cuando un piloto decide abortar un aterrizaje durante la aproximación final, generalmente debido a condiciones inseguras, como falta de visibilidad o una aproximación mal alineada. El piloto aumenta la potencia, mantiene la altitud o realiza un ascenso y vuelve a realizar una nueva aproximación al aeropuerto. Es una medida de seguridad para evitar un aterrizaje arriesgado. Mientras se acercaban al aeropuerto de Islamabad, la torre de control se puso en contacto con los pilotos para informarles de que otra aeronave acababa de aterrizar en la pista 12. Esta información llevó a los pilotos a pensar que si esa aeronave había podido aterrizar, ellos también podrían hacerlo. Sin embargo, lo que la torre de control no les mencionó fue que la aeronave anterior había necesitado 3 intentos para aterrizar con éxito y otro avión que llegó antes se vio obligado a desviarse debido a las malas condiciones meteorológicas. Finalmente los pilotos pudieron hacer contacto visual con la pista 12. En ese momento, el capitán, ya en modo seleccionado, fijó un rumbo de 352 grados. Al ver la aeronave, el controlador de la torre de control se comunicó con el vuelo AirBlue 202, confirmando que volaban paralelos a la pista y otorgándoles autorización para aterrizar en la pista 12. El controlador también les aconsejó considerar la posibilidad de dar la vuelta si las condiciones climáticas empeoraban, sugiriendo que deberían permanecer lo más cerca posible del aeropuerto debido a la baja visibilidad. En respuesta, el capitán murmuró al primer oficial: que diga lo que quiera. Estaba bastante claro
que el capitán ya había tomado una decisión y tenía su plan de aterrizaje. Sin dudarlo, ajustó el selector de altitud de 2.500 pies a 2.300 pies, de 762 metros a 700, violando así la altitud mínima de descenso permitida durante la maniobra de círculo. Esta vez, el primer oficial permaneció en silencio, mientras la aeronave comenzaba su descenso, reduciendo la distancia disponible entre la aeronave y el suelo, e incrementando considerablemente el riesgo. La tensión en la cabina era palpable, ya que la situación se intensificaba rápidamente, acercando la aeronave a un terreno más alto. En este punto, el capitán tenía la intención de cambiar al modo de navegación administrada, siguiendo la ruta que éste había creado previamente. Sin embargo, en lugar de hacer el cambio, no lo realizó y en su lugar, continuó volando en el rumbo seleccionado, manteniendo un curso de 352 grados. Inmediatamente el primer oficial preguntó: Está bien, señor, pero ¿tenemos contacto visual con la pista? A lo que el capitán respondió: Sí, línea visual ok. A pesar de esto, la aeronave continuó alejándose del aeropuerto, sin haber establecido una visión clara de la pista de aterrizaje. En ese momento, el capitán giró el indicador de rumbo a 300 grados, lo que hizo que la aeronave comenzara a dirigirse directamente hacia el punto de referencia previamente creado. Mientras lo hacía, también presionó el selector de rumbo, lo que activó el modo de navegación administrada. Desde ese punto en adelante, la aeronave intentaría seguir cualquier ruta que estuviera programada en el FMC. La aeronave se encontraba a aproximadamente 3,5 millas de la pista, unos 6,5 kilómetros fuera de la vista de la torre, y acercándose rápidamente al límite exterior del área de círculo protegida de 4,2 millas náuticas, algo menos de 8 kilómetros. Mientras esto ocurría, el controlador de radar estaba observando la aeronave en su pantalla, y se dio cuenta de que no estaba donde se suponía que debía estar. En realidad, se estaba acercando demasiado a un área restringida. Sin embargo, dado que el controlador de la torre no tenía acceso a su propia pantalla de radar, no era totalmente consciente de esta situación. Fue entonces cuando el controlador de radar llamó a la torre de control y preguntó qué estaba haciendo la aeronave. Esto llevó al controlador de la torre a comunicarse con la aeronave y ordenarle que girara inmediatamente a la izquierda para evitar entrar en el área restringida. Apenas unos segundos después de la llamada del controlador, la advertencia de terreno resonó en la cabina. Esta alerta procedía del sistema mejorado de advertencia de proximidad al terreno, que utiliza una base de datos global de terreno combinada con el GPS de la aeronave para evaluar el riesgo de colisión. La advertencia se activó cuando la aeronave se encontraba aproximadamente a 60 segundos de las montañas Marala. Al escucharla, la acción adecuada para cualquier piloto habría sido modificar inmediatamente la trayectoria de vuelo, ya fuera girando o ascendiendo, y asegurándose de verificar la posición de la aeronave. Al escuchar la primera advertencia, el primer oficial reaccionó de inmediato. Señor, hay terreno por delante. Señor, gire a la izquierda. La voz del capitán, grabada en la cabina, sonaba tensa, lo que indicaba claramente que la situación era algo que no había previsto. La creciente tensión en la cabina afectó aún más la capacidad del experimentado capitán para gestionar la situación. El controlador de la torre ahora contactó a la aeronave y les pidió a los pilotos que confirmaran si todavía tenían visibilidad de la pista. El primer oficial, sin saber qué responder, se dirigió al capitán y le preguntó qué debía decir. Cuando el controlador de la torre repitió la misma pregunta, ambos pilotos se conectaron a la frecuencia al mismo tiempo y dijeron: AirBlue 202, tenemos una visual con el terreno. El primer oficial, cada vez más preocupado y tenso, dijo: Señor, hay terreno por delante. Después de esto sonaron dos advertencias más del sistema de advertencia de proximidad al suelo mejorado. Y finalmente el capitán respondió: Sí, estamos girando. Comenzó a girar el indicador de rumbo a la izquierda, pero este momento marcó el error crítico del capitán. Cabe destacar que la aeronave aún estaba en modo de navegación, siguiendo los puntos de referencia preestablecidos cuando el capitán inició el giro. Sin embargo, el giro no tuvo ningún efecto porque el piloto automático seguía programado para seguir la ruta de vuelo original. Para que el piloto automático reconociera que el capitán quería cambiar de dirección, habría sido necesario sacar el selector de rumbo para cambiar del modo administrado al modo seleccionado,
pero el capitán no lo hizo. En medio de la creciente tensión, el capitán se dio cuenta de que, al continuar volando la aeronave incorrectamente, solo estaba agravando la situación. Así que siguió girando la perilla y el rumbo que se mostraba en el panel finalmente mostró 86 grados. En este punto, el capitán finalmente tiró de la perilla de rumbo, cambiando al modo seleccionado. Hasta ese momento, el rumbo había estado establecido en 86 grados, pero la aeronave seguía volando en rumbo 300. El fallo al cambiar de modo hizo que la manera más rápida de modificar la dirección no se ejecutara correctamente. En lugar de girar a la izquierda, lo que habría permitido evitar las montañas, la aeronave giró a la derecha, adentrándose aún más en las colinas de Margala, donde el terreno era más alto. El sistema mejorado de advertencia de proximidad al suelo se activó de nuevo. Cada vez que se activa esta alerta, lo correcto es seguir los procedimientos estándar para un Airbus. Esto implicaría desconectar el piloto automático, inclinar la aeronave hasta el ángulo de ataque máximo, aplicar el empuje de despegue completo, retraer los frenos aerodinámicos si estuvieran activados y nivelar las alas. Siguiendo estos procedimientos, aún habría una posibilidad de que la aeronave pudiera evitar el impacto contra las montañas. Desafortunadamente, no se ejecutó ninguna de estas maniobras esenciales. La voz del primer oficial, en este punto, sonó casi como una súplica desesperada. Señor, gire a la izquierda. Señor, ascienda. Señor, ascienda. Sin embargo, sumido en la confusión y el pánico, el capitán quedó paralizado, incapaz de reaccionar. En esos críticos segundos, la oportunidad de salvar la aeronave e incluso sus propias vidas se desvanecía rápidamente. A las 9:40, a tan solo 7 millas de la pista, 12 kilómetros, el eje PWS lanzó su última advertencia desesperada. El primer oficial movió hacia adelante la palanca de empuje y desconectó el acelerador automático. La aeronave estaba configurada para ascender a 3.700 pies, 1.100 metros, pero en segundos, la altitud descendió a 3.100 pies, 940 metros. Después, intentó aumentar nuevamente la potencia de los motores y la aeronave comenzó el ascenso una vez más, reactivando el empuje automático. Desde el suelo, algunos testigos observaron que el avión volaba peligrosamente bajo. En un intento final por evitar el impacto, el capitán Chaudhry desconectó el piloto automático y giró la aeronave hacia la izquierda. Pero ya era demasiado tarde. El Airbus, en un giro de 52 grados, descendía a 3.000 pies por minuto, 55 kilómetros por hora. Señor, nos estrellamos, dijo Ahmed en sus últimas palabras. A las 9:41 de la mañana, el Airbus A321 impactó a 2.858 pies, 871 metros. No hubo supervivientes. Entre los escombros quedaron preguntas como ¿por qué un capitán con tanta experiencia ignoró 21 alertas? ¿Por qué el primer oficial no intentó evitarlo? El informe final pakistaní, de tan solo 38 páginas, fue breve y señaló al capitán Chaudhry como responsable del accidente, pero no hizo mención alguna sobre una cultura de autoridad tóxica. El vuelo 202 no fue un accidente técnico, fue un fracaso humano. La arrogancia del capitán Chaudhry, la pasividad del primer oficial Ahmed y un sistema que permitió a un piloto no apto volar, sellaron el destino. Hoy, la OASI refuerza el CRM, gestión de recursos de cabina, exigiendo que todo primer oficial tenga voz y voto en cabina. Pero las montañas de Margala guardan un eco. Ningún protocolo sobrevive al silencio. 152 historias quedaron en las laderas. Entre ellas, la del primer oficial Maqsood Ahmed, cuyo único error fue no desafiar a un capitán que, en su orgullo, olvidó que volar es siempre un acto de humildad. El accidente del vuelo 202 de AirBlue es un recordatorio sombrío de cómo la arrogancia y la falta de comunicación pueden llevar a la tragedia. Aunque los aviones modernos están equipados con tecnología avanzada y sistemas de seguridad, el factor humano sigue siendo el eslabón más débil. La historia de este vuelo no solo es una lección para la aviación,
sino para cualquier ámbito donde la jerarquía y el ego silencien las voces que podrían evitar el desastre. 152 personas, de las cuales 146 eran pasajeros y 6 miembros de la tripulación, perdieron la vida en este trágico accidente. Este sigue siendo uno de los desastres aéreos más mortales en la historia de Pakistán y el primero que involucra al Airbus A321, un modelo previamente reconocido por su seguridad. Hoy, las lecciones del vuelo 202 se enseñan en academias de aviación de todo el mundo. Se enfatiza la importancia de la comunicación abierta, el respeto mutuo y la humildad en la cabina. Porque al final, no importa cuántas horas de vuelo tengas en tu haber, volar es un acto de colaboración y no de dominio. Y mientras el sol se pone sobre las colinas de Margala, el eco de las 152 almas perdidas nos recuerda que en el cielo no hay lugar para la arrogancia, solo para la humildad, el respeto y la colaboración.